Hola, hola. En este video vamos a estar hablando de War Robot. Va a haber gameplay más adelante, así que si querés adelantarlo. Pero vamos a hablar de esto. Y muy posiblemente lo extendamos en un directo porque quiero escuchar leer la opinión de la gente en el chat. Bueno, si vos le vas a dar el clic ahí de dar la opinión, te van a llevar a esto, ¿sí? Te van a llevar a que pongas el ID y toda la marmota. Cosa que yo no voy a hacer porque para eso hago los videos. Así que si querés tomarte el tiempo, tenés que cerrar todo o te acordás el ID rápido, lo pegas y te van a ir preguntando en opciones múltiples y algunas para escribir qué te parece tal cosa, qué te pareció mejor sacar y poner, bla, bla, bla. Les recomiendo que lo hagan porque es la forma que tiene War Robot. Muchas veces que la gente habla, se queja, no cambian, farmean, que hay pay to win, que esto, que lo otro, que quieren del usuario, más allá que después ellos toman decisiones son de ellos, ¿sí? No es que te van a hacer caso, pero saben el peso que tiene la gente que está jugando activamente. Entonces les recomiendo que se metan a la gilada esta, que te suscribas al video y me comentes acá, porque después vamos a estar haciendo un vivo, reventando todas las redes sociales, porque hubo mucho revuelo con la actualización. No sé si se saltearon una para poner 888, el culo te abrocho, pero bueno, vamos a ver. Lo que sí, primer clic, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 clics. Está muy bien. Nos gustan las ofertas, nos gusta verlas. Creo que casi todo el mundo las mira, por lo menos compara los precios y ve en general. Pero la gente quiere entrar y tirar la batalla rápido. Entrar acá al hangar, ver si modifica y meter batalla rápido. Capaz que después de la batalla, meteme la cosita en un cuadradito en algo. Pero así de entrada, tic, tic, tic. Yo no sé si a la gente se le tilda eso. Pero baja, con 5, con 6, déjame 6, no 27. Ahora bien, habíamos dicho que ya no es coto de caza, ya no es enjambre gris y ya no es exterminio. Ahora es exterminio y enjambre gris y coto de caza. Acá yo te enseño cómo ganar el coto de caza. Otro tema, lo vamos a hablar en directo porque prácticamente la configuración del día de la fecha no se puede ganar. Y obviamente cliqué acá para verme mi video. Sí, ya lo vi, pero cliqué lo mismo. ¿Me entendés? Me ayuda el algoritmo de YouTube. Ahora bien, hoy vamos a estar en un video así. Por eso te digo, si querés ver el gameplay, adelántalo. No hay ningún problema. Vamos a estar hablando. Después va a haber directiño. Esta tarea, la cual tenés que ver publicidad por 2XP, es una tarea que en eventos pasados frustró a muchas personas y no pudieron, o sea, llegaron al evento full, jugaron, metieron hora y por alguna cosa, a mí me pasó, porque casi ni entro acá a las tareas directamente, juego, reclamo todo, juego, reclamo todo. Se me había pasado y me faltaban OXP. La única forma de conseguir los OXP faltantes, que te los dan a diario, no son repetibles, son ver la publicidad para que te den 2XP. Para la gente que no juega a diario o mucho o no quiere continuar en el evento porque dice este evento no lo voy a jugar porque no puedo, porque no me gusta, no pasa nada. Pero aquellos que dicen voy a jugar el evento total, le voy a meter horas y todo, y te faltó un día reclamar esa, estás hasta las manos, porque muy posiblemente, aunque los eventos siempre los extienden un poquito más, o sea, lo deberías ganar varios días antes, hasta una semana antes de que se venza el evento, el tiempo completo, que vos digas, bueno, tengo 7 días más para canjear. Si no lo hiciste, faltan 3 días para el final del evento y te van a dar una sola publicidad para los XP y te van a faltar. Me ha pasado a mí. Recuerde eso. Muy bien. Tenemos que cambiar todos los robots. Así que esto lo vamos a hacer en vivo y en directo. Ahora bien, el tema de los drones pegó mucho, la verdad. Ahora la gente tiene muy digo la gente, porque la mayoría ya tiene todos los drones, tienen todas las cosas. O sea, entendamos. Hay más gente que no comenta y no dice porque ya tiene todo. Pasa que nosotros agarramos el sucucho de todos los que están llorando o todos los que faltan. Es la verdad, o sea, está bien, hay mucha gente que le falta, esa es la que hace ruido y cacerolazo. Los que no van, como nadie sabe quiénes son, que son la mayoría, que tienen todo, fíjate los enemigos con los que vos peleas tienen todo el palo. Bueno, vamos a estar hablando un poquito. El Mars, alguien comentó por ahí por qué no uso el Mars especial, porque está a nivel 1, punto. O sea, cualquier cosa que saque a nivel 1 te lo destruyen, por eso no lo uso. Sé que es superior, porque tiene la ventaja de ser modelo especial, pero si lo tengo al 1 no tiene mucho sentido. Ahora bien, el tema de las armas.
está muy fuerte esto. No sé, bueno, se joder. Debería estar todo perfecto. La torreta aquella, creo que Damiancito Bruno, Albert Einstein, nos puso la estadística, para que lo vayan a leer en algún comentario, de los nerfeos que sufrió el Mars. O sea, de nerfeo no se le siente nada. Es cierto que sí ha tenido un nerfeo, pero evidentemente la torreta sigue siendo el arma integrada más fuerte que existe en el juego, después de el rayo del Seraph y de esta habilidad tan trucha del bicho. Bueno, te puedes poner detrás del Angler, que se hace invisible 80 horas, y si encima el tipo tiene un dron armadillo o algo que le aumenta los puntos por el piloto, capturar baliza, o sea, se hace invencible, porque no le va. Y la torreta, mira, la torreta de este saca muchísimo, chico, saca muchísimo, y encima no hace diferencia si vos tenés retribución o no. Acá sale un Lich y jodete. Qué barbaridad. A veces no sé si es bueno tenerla metida o tirarla. Depende de tus cosas. Hay unos que les gusta tirarla. A la torreta, digo. Mira cómo me da. Mira. Vamos para allá. Grillings. Grealish. La gente está viendo los partidos de la eliminatoria del Eurocopa. Fíjate, estás hablando de fútbol y esto es guarro. Bueno, entonces hay mucha tela que cortar. No había pasado del año pasado, solamente estábamos haciendo las cosas que venían, los robots que pusieron, esto que coso. Pero claro, el rebalanceo de algo, el cambio, no fue un rebalanceo, no hubo ningún balancín de ningún lado. Toma el golpe. Movió mucho las aguas. No es lo mismo poner un robot OP o poner un arma OP o qué sé yo, que directamente algo, una estructura que ya está funcionando y que vos ya tenés configurada, cambiártela de golpe. Es como que mañana, listo, ya no tenés más 4 robots, vas a tener 3. Y voy a decir, loco, ¿me entiendes? ¿Quién me dispara? Mira, esto que estoy hablando. ¿Quién me está disparando a través de las paredes? Es increíble. Porque estamos hablando de, las cosas que hay nuevas, pero que hay algo que sobrepasa todo, los hacks o los bugs. ¿Qué me estaba disparando a través de las paredes? Algo me estaba impactando y no era el tipo de atrás. Tiramos orbital, tenemos el orbital acomodado, el de la protección y el del ajuste. El paladín todavía ni me fijé si lo tengo, no sé si lo han puesto. Pimba. Estas armas son muy difíciles de usar, te cambian la mira permanentemente, eso ya... Es como que se ha adoptado el bug o la mala configuración como una firma de War Robot. Listo. La mira que funcione mal. Está bien, es el chiste. El día que War Robot le funcione mal bien la mira, ya no va a ser War Robot, ¿me entendés? Es cierto que había que elegir entre eso o el lag. Bueno, el lag lo mejoremos, la mira déjamela. Porque funciona mal la mira, listo. O sea, el hilo del script, el código está mal puesto, o sea, funciona mal en la batalla. Cuando se te interponen cosas, ¿cómo vas a priorizar a alguien que está más lejos? Bueno, eso es la primera línea de código que hizo el primer tipo y nunca la cambiaron porque la gente se acostumbró. Cuando vos tenés algo mal, vos tenés el rifle de Nelson que tiene la mira cambiada, el que conoce los Simpsons sabrá, la mira desviada. Vos te acostumbras a usar un elemento mal configurado y te haces pro en el error. ¿Me entendés? Entonces, mientras la gente ya se acostumbre y ande y sea pro, ya está, no hace falta arreglar nada, porque la gente, con su propia práctica y su propio intelecto, acomodó, en realidad no acomodó, se acomodó al error, a la mira desviada del rifle de Nelson. Oh, eres un asesino despiadado, Bart. Superaste la mira desviada. ¿Mira desviada? Claro. Hamburguesas al vapor en esta época del año, una aurora boreal, ¿me entiendes? Entonces el tema de la mira no lo van a arreglar, no lo van a arreglar. Y si lo arreglan, yo voy a gritar, voy a decir, no, devolveme la mira, no quiero una mira que ande bien, tengo que cambiar todo mi cerebro ahora. Pues mira lo que es, mira la torre, ahí está el nerfeo de la torre. Aún guarda un guaso que está bastante fuerte, mira. ¿Qué querés decir, Federico? ¿Que la nerfeen? No, está bien. Está bien. War Robot se ha vuelto fuerte. Robots fuertes, armas fuertes. Se ha abierto más la brecha entre la gente que juega a nivel bajo. O sea, se ha abierto la brecha
de niveles. Ahora sí hay mucha diferencia. No solo de, yo tengo un robot de MK2. No. De niveles. De niveles. ¿Me entendés? Que el robot, y además del piloto, porque la experiencia juega también. Pone MK3, todos full MK3, y a unos van a ganar y otros van a perder. ¿Por qué? Por las decisiones, por cómo usan la habilidad. ¿Me entendés? O sea, ponele a todo. Dale a todos el mismo cuchillo y uno va a ganar y otro va a perder. Clavado. Entonces, ¿cuál es la injerencia? ¿Los niveles? No. Ahí hay injerencia de otra cosa. De la pericia del jugador. Ahora bien, dejando eso de lado, es cierto que la brecha de niveles varió. Por eso te digo, hay una mosca. ¿De dónde sale, loco? ¿Qué fallarcito hay? ¿Un orbital ahí? No sé. Se hace para que lo matemos. Ya no entiendo nada. Tira. Este es el mejor, Titán. Este es el mejor. Este lo vamos a sacar de acá. Ahí está. Córrete, papi. Córrete, papi. Córrete, papi. Captúrame la... Sí, sácalo vos que son más... que tenés más tracción. ¡Guarda que de atrás viene alguien! Y los bugos, los errores. No sé qué es este tipo que está acá. Bueno, salimos con la gorrita. Bueno. Entonces, esa apertura de la brecha, cada tanto hacemos estos videos, si te molesta, ¿sabes qué? Podés ver el video. Esa apertura de niveles hace que se resienta, no en la clase alta, sino entre la clase baja y la clase media. La clase alta va a pelear contra la misma gente que se cruza siempre, contra los mismos robots que se cruzan siempre, y disfrutarán de tener su drone de nuevo, configurar sus cosas al palo, listo todo, y con su pericia, ¿sí? Y le van a tocar partidas con gente de menor nivel o con gente de su mismo nivel. No hay gente de nivel encima, ¿me entendés? Es como que vos sos pro, vos sos Messi. O te van a tocar gente de tu mismo nivel, ¿sí? Aunque el nivel de Messi podríamos decir que es el único, pero bueno, te van a tocar guasos pro, los mejores del mundo, o inferiores. Entonces, tenés una ventaja. O sea, si vos tenés todo al palo, a nivel equipamiento, como ya hablamos, pero encima jugás mucho, sabés jugar War Robo y todo, o sea, no hay nada por encima, porque no existe nada por encima que te supere. Entonces, toda tu experiencia de juego va a ser o igual o inferior. Es decir, los enemigos van a estar por debajo de vos. Cosa que en clase media y en clase baja no pasa. Te va a tocar tu misma clase, que te puede romper la tunecia, y te puede tocar una clase totalmente superior, porque por debajo no hay nada, porque vos sos la parte baja. Entonces tu experiencia de juego sí se ve afectada mucho por estos cambios y esta apertura de brecha. Creo que lo he explicado clarísimo. Entonces, ¿en qué nivel estás? Podrás decir, che, estoy en clase alta porque tengo lo último nuevo, tengo lo conso. Estoy en clase media. Bueno, en clase media te puede tocar un clase alta. Te puede tocar un clase igual a vos y una clase baja. Entonces vos, tu experiencia de juego se abre un poco más, pero claro, no es la óptima. O sea, la brecha entre media, baja, media y alta se ha abierto. Los que sufren más son los de baja y media. Los semi-pay to win, los que compran un poquito, y los que son full free to play. Se amplió más, y los que están en clase alta, la experiencia de juego es genial. Cualquiera que sea pay to win bastante durito y que tenga las cosas, y encima que juegue mucho, porque yo ya dije, dale los mismos hangares a todos al palo, y hay uno que va a ganar y otro que va a perder. Esa persona disfruta el juego de una manera increíble, porque entra y juega nivel competitivo con gente que tiene las mismas cosas, y a ver quién tiene más habilidad, y compite, y tiene sus clanes que juegan perfecto, y a lo sumo le tocará gente inferior, fuerte pero inferior a ellos, y gana. Entonces para ellos todas las partidas de War Robot son fantásticas, pero no para los otros. Por eso ellos no se están quejando. Se quejan los que sufren. Loco, ahora yo tenía los drones. Loco, eso no se puede. Claro, se queja la gente que tiene una experiencia de juego que no es tan linda. O sea, que no todas las partidas son épicas. No. Toma, qué piquetito. ¿Me entendés? Entonces hay que entender ese punto y ese aspecto para ver la globalidad. No es solamente vos sos el ombligo. No, porque no vieron todo. No, porque no se puede. No. Bueno, sí, quejate, pero tenés que entender el panorama. Si no entendés el panorama, tu opinión termina siendo absurda. Tu opinión es mala. Y vos sos un burro. Porque no sabe abarcar un tema mientras me están dando... ¿Ves cómo? ¿Viste el cambio de mira ese? ¿Viste el cambio de mira? También se le cambia la mira a los otros, ¿eh?
También se le cambia la mira a los otros. ¿Por qué no me puso? ¿Es un kumijo? ¿Qué rayos? Bueno, hay que capturar baliza y toda la onda. Recordemos que el needle es para capturar baliza. Yo he visto solamente 2 especímenes que yo me acuerde, muy poco, fuertes o más fuertes que un Kepri en el aguante. Y estamos hablando del needle, ¿sí? Que venga un needle que te haga pim, pum, tan, que se te escape así y vos le tires con todo y no le hagas nada, es complicado. No sé si eso se puede recrear ahora, porque eso fue en el tema de los drones, en los chips, cuando todavía existían los chips. Cosa que gente que empieza a jugar el videojuego hoy y gente que descubra War Robot este año o el año que viene, de acá a 20 años, no va a saber qué sucedió. Excepto que venga a ver los videos acá y diga, ¿qué? ¿Existía algo en War Robot que nunca más existió? ¿Los chips? ¿Qué son los chips? No entiendo nada. Bueno, hay muchas cosas que han desaparecido del juego, que han aparecido durante un tiempo y desaparecido, que la gente nueva nunca lo va a saber. Entonces, esa gente que va a inflar el juego este año y de acá en adelante, su opinión no va a estar empapada de todos estos aspectos. No va a saber por qué. Entonces su opinión también va a estar sesgada, aunque no lo sepa. Porque claro, nunca vivió. Hoy por hoy esa persona está jugando Clash Royale y en un par de meses o tal vez esta noche se descarga War Robot y dice, wow, qué buen juego. Pero su opinión va a estar limitada porque no va a ser completa. La opinión completa va a ser de aquellos que vivieron la experiencia. ¿Qué te pareció el partido? Y vos viste la segunda mitad del segundo tiempo. No entendés nada. No, me parece que jugó bien el equipo. No entendés nada. Si no viste más de la mitad del partido, no viste el primer tiempo, el segundo tiempo, el penal, el árbitro. No viste nada. No viste nada. Pero vos tenés tu opinión, claro, en relación a tu vivencia. Entonces guarda con eso también. Por eso yo le hago este resumen para que entiendan que no todos tienen la misma opinión. Porque su opinión va en base a la información que tienen. Alguien va a estar enojado. ¿Por qué está enojado? Si es un día hermoso. Y no, bueno, porque le robaron el auto, se olvidó la clave del banco, se le inundó la casa, la mujer lo engañó. Claro, por eso está enojado. Cosas que tal vez a vos no te pasan. Vamos a destruir ese gorrito. Entonces, en War Robot pasa lo mismo. Ahora que sabes, podés dejarme en comentario, por supuesto, qué opinión tenés. Pero siempre con una opinión subjetiva pero objetiva en la forma de decir. Vos decís, che, a mí me pasa esto porque esta es mi situación, ¿sí? Esto es lo que me tocó a mí. Estos cambios que le pegaron a todos, a mí me pegaron de diferente manera. Llovió, pero a vos se te inundó y otro dice aprovechó y sacó la lancha. Claro, llovió para lo mismo, pero la forma de experimentar ese mismo evento es diferente. Alguien está sacando agua con los baldes y otro está haciendo surfing. O sea, che, un tsunami destruyó la ciudad y el otro se fue a hacer el récord Guinness de la ola montada por un surfer más grande del mundo. Para él fue el mejor día de su vida. Mientras millones de personas tal vez perdieron la casa, la familia. ¿Me entendés? Entonces, hacé tu opinión. Decir, che, yo me encuentro más o menos acá, me parece, porque hago tal cosa y tengo tal cosa. Pero lo he sentido mucho en las peleas de tal. O me han reventado en tal, o en el nuevo evento de exterminio, o este modo de juego de exterminio, ya no se puede. Yo he leído muchos comentarios de eso, donde dice, che, a los que estamos bien abajo no nos olvidaron, porque no puedo pasar el nivel 3. Yo ya lo expliqué eso, que estaba muy duro, y creo que no dieron tokens. Al final creo que me hicieron caso. Ahí está, al final creo que me hicieron caso. No pusieron tokens. Que sea gratis y que tenga una duración. El que pasa, pasa. Porque si te dan token encima y por orden matemático no lo vas a pasar. Porque solamente pasan los que vienen vestidos de traje. El nivel del 3 para adelante. Y no, señor, usted no viene de traje. El código de etiqueta del coso. Chao, afuera. No se puede, por lo menos que lo pongan gratis para intentar y ganar un poquito de recursos. Creo que te dan full recursos, igual que la repitas, o cuando ya ganas una vez, te dan esos recursos y ya no, como no puedes avanzar más, no seguís farmeando recursos, creo. Bueno, por acá te van a salir un par de videitos para que sigas viendo. No te olvides de anotar la campanita y la suscripción y todas las cosas que haya que hacer para no perder el directo, donde vamos a estar hablando y escuchando a mucha gente. Gente importante como vos, que te quedás hasta el final para escuchar. ¡Ah!